Antecedentes de la doctrina del derecho viviente. Número 1. Hace parte de las escuelas antiformalistas. Estas suponen una tendencia relacionada con la norma y los casos, es decir, entender por qué es más derecho aquel que resulta de la solución de conflictos en comparación con aquel que el legislador ha emitido históricamente. El derecho no es de letra muerta. Segundo, el ordenamiento jurídico italiano. Se ha considerado abanderado al delimitar el concepto de la doctrina misma, así como de fijar reglas tendientes a su aplicación en cabeza de la Corte Constitucional italiana, para determinar en qué eventos adquiere para pronunciarse frente a derechos vivientes consolidados en algunas materias específicas. Tercero, la doctrina del derecho viviente tuvo como antecedente próximo el concepto de la doctrina legal, propia del sistema jurídico español y similar al concepto de jurisprudencia constante del sistema jurídico francés, la cual se concibió como una herramienta para suprimir los vacíos jurídicos que el legislador, con ocasión a la expedición de la ley, pudiera haber creado. ¿Qué se entiende por derecho viviente? El derecho viviente es una interpretación dominante de carácter judicial o asentada en la doctrina especializada. Este determina el sentido o significado real de una norma y de su aplicación. El derecho viviente expresa que frente al derecho de los libros o el que está en los códigos, existe otro que surge dentro de las dinámicas sociales, y que este es el que se aplica a partir de la interpretación de los órganos autorizados. Esta doctrina permite a la Corte no basar los análisis de constitucionalidad solamente en situaciones hipotéticas de las leyes, sino tomar como referencia las que han sido hechas ya por los órganos de cada jurisdicción. El concepto se relaciona con la distinción entre disposición y norma jurídica y busca unificar la jurisprudencia en cada jurisdicción. ¿En qué consiste la doctrina del derecho viviente? La doctrina del derecho viviente se desprende del siguiente supuesto. Cuando una norma pueda ser interpretada en más de un sentido y entre las interpretaciones plausibles haya una incompatible con la Constitución, la interpretación jurisprudencial y doctrinaria del texto normativo demandado debe ser tenida en cuenta para fijar el sentido, los alcances, los efectos o la función de la norma objeto del control constitucional en un proceso, tal y como ha sido aplicada en la realidad. Ahora bien, si esta interpretación jurisprudencial y doctrinaria representa una orientación dominante bien establecida, el juez constitucional debe, en principio, acogerla salvo que sea incompatible con la Constitución, según sentencia C-557 de 2001. ¿Cuál es su origen en el ordenamiento jurídico colombiano? La Corte Constitucional introdujo por primera vez el concepto de derecho viviente en la sentencia C-557 de 2001. En este se cuestiona sobre el valor de la interpretación normativa y el papel de la jurisprudencia y la doctrina en casos de múltiples interpretaciones posibles. El derecho viviente surge de un estudio enmarcado por la órbita de competencia ordinaria de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por esta razón se desenvuelve en el plano de la interpretación de la ley y es esencialmente una concreción del principio de legalidad. Este ámbito se define por su relatividad frente a la interpretación y nos permite analizar el control de constitucionalidad frente a interpretaciones contrarias a la Constitución a través de sí mismo. El derecho viviente tiene dos enfoques. El número 1 es llamado derecho viviente sociológico. Es entendido como la forma en cómo impactan las normas a la vida en sociedad. En otras palabras, es la forma como se aprecia y se materializa el derecho en las relaciones de las personas. El número 2 es el derecho viviente jurisprudencial. Se constituye como el entendimiento de las leyes más allá de su mera literalidad, para considerar que el concepto de ley se configura con la forma en cómo ésta se materializa en la realidad social a través de los fallos judiciales.